Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado en áreas rurales del Ecuador por 36 años. Mi experiencia me ha llevado a trabajar en la frontera de Colombia cuando se vivía el Plan Colombia. Esto es una millonaria inversión de 2.000 millones de dólares del gobierno norteamericano para terminar con las plantaciones de coca y con la guerrilla de las FARC. Esto produjo en la frontera de Ecuador grandes problemas con respecto a la naturaleza por la fumigación y también con respecto a las enfermedades que se producían. Con la fumigación no solo se afectó a las plantas de coca, sino también a los cultivos alimenticios, a las fuentes de agua y otros recursos que eran vitales para la subsistencia en áreas campesinas de los campesinos y por supuesto también de la narcoguerrilla. Bien, por otro lado, he trabajado también en Muiste, en el cantón más pobre de Ecuador, desde que empecé mi carrera de médico. Esto es en 1982. En ese momento me tocó a mí vivir el fenómeno del niño. Se bloquearon las carreteras, no tuve abastecimiento de medicinas y pude establecer una relación con una partera y una curandera que me enseñaron cuáles eran las plantas y los alimentos más útiles para enfrentar las diferentes enfermedades que se presentaban en un periodo tan crítico donde las inundaciones llegaron a la gran destrucción de toda la infraestructura vial del país en la zona costera e inclusive fueron tales las inundaciones que pude explicarme el fenómeno de la violencia rural debido a la desaparición de los linderos en las propiedades que obligaban a que después de las inundaciones cada cual pretenda establecer su propio lindero después de que la naturaleza lo trastornó todo. En base a eso, mi trabajo en 10 áreas protegidas y con 14 nacionalidades indígenas, hoy les voy a comenzar a hablar a ustedes acerca de lo que es la medicina natural, la medicina rural y la medicina cultural ecuatoriana. Son tres medicinas diferentes. Por supuesto, siempre tendremos que tener en cuenta que vamos a relacionarnos también con lo que es la medicina científico-industrial y vamos a entender cómo ésta ha logrado llegar a dominar, tanto en las ciudades como en los campos, la vida de los ecuatorianos. La medicina natural básicamente se fundamenta en prácticas y observación de la naturaleza y nos permite entender que la salud no es una reparación mecánica de un individuo o una reparación química de un individuo, sino que en la medicina natural se parte del principio fundamental de que los seres vivos se diferencian de las máquinas en que nosotros nos autorreparamos. En ese principio fundamental y a partir de aquello, los seres humanos buscan solamente plantas medicinales, alimentos, calidad de aire, aguas, calidad del suelo, condiciones climáticas, altura, etcétera, que le permitan reponerse de una alteración producida por un malestar en su cuerpo. Entonces, en la medicina natural, lo importante y la búsqueda fundamental es la búsqueda del equilibrio, la reparación del equilibrio que cada ser humano posee por naturaleza desde que nace y que el cuerpo de por sí tiene la capacidad de restaurarlo, pero en ocasiones el dolor, la fiebre, los cambios en el metabolismo, las deshidrataciones y otros elementos pueden
conllevar complicaciones y hasta la muerte. En estas circunstancias, Ecuador ha desarrollado un gran uso de la naturaleza y una gran cantidad de recursos que vienen desde antes de la llegada de los incas. Ya con la llegada de los incas se extendió por todo el mundo andino una medicina basada en plantas medicinales, pero también incluía cirugías, especialmente cirugías de cráneo, porque en ese momento las guerras eran mediante armas contusas que producían fundamentalmente lesiones en el cráneo, y las operaciones con el tumi que se llama, para abrir el cráneo y sacar los coágulos, ya les fue familiar para los incas. A lo largo del territorio indígena, estamos hablando de un territorio ocupado por 9 millones de seres humanos y enorme, porque iba desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, es decir, a lo largo de más de 5.000 kilómetros en línea recta. Estamos hablando de que en ese lugar se dio la posibilidad de tener una enorme cantidad de plantas medicinales que provenían de la costa de los Andes y de la selva amazónica. Hoy, la selva amazónica es el mayor proveedor de principios activos en la medicina moderna. A su vez, tenemos también una medicina cultural que se desarrolló en Ecuador y que tiene que ver con la identidad grupal, que tiene que ver con identidades nacionales. En el Ecuador tenemos múltiples idiomas, estamos hablando de 14 idiomas, 18 nacionalidades, y estamos hablando de que además tenemos la llegada de los españoles con su cultura, la llegada de los africanos con culturas africanas y la llegada de gente de Asia y de otros países que en sí es el origen de nuestros indígenas. Con estos antecedentes desarrollamos una medicina cultural identificada con cultos a los montes, con cultos al sol, con cultos al mar, al río, a las cascadas, como por ejemplo la que se desarrolló con los indígenas Shuar, que tienen una religión que se basa en un dios que está en las cascadas que se llama Arutam, y de esa religión parten los poderes curativos de los chamanes. Lo mismo, hay una medicina católica que tiene que ver mucho con la fe y que se fundamenta en enormes peregrinaciones que se realizan justamente en Semana Santa y en ciertas fiestas como las fiestas en Loja, a la Virgen Churona que se llama, y a la Virgen de la Merced cerca de Quito. Hay multiplicidad de peregrinaciones en todo el mundo y el fin de las peregrinaciones es la curación de ciertas enfermedades y de ciertas situaciones internas, especialmente de carácter mental, que pueden desanimar, desalentar o destruir la vida de un ser humano. Pero tenemos también la injerencia y la presencia de la medicina científico-industrial, que básicamente tiene una gran incidencia en Ecuador, especialmente en áreas rurales, a partir de los años 60. En ese momento, el Ecuador crea un sistema médico que es manejado por el Seguro Social Campesino, que es una afiliación voluntaria de los campesinos al seguro mediante mínimas cuotas, pero que se fundamenta o se sostiene en las contribuciones que hacen los trabajadores que están afiliados al Seguro Social General y que parte de sus contribuciones sirven para solventar todas las necesidades que demanda el servicio del Seguro Social Campesino. Se concebía esto en que las personas de la ciudad se alimentaban y vivían gracias a lo que los campesinos producían y que era necesario protegerlos para poder seguir siendo beneficiarios de su trabajo. En cambio, el Ministerio de Salud desarrolló una medicina basada fundamentalmente en el concepto de la prestación
obligatoria de servicios por parte del Estado, pero en un principio se trataba de la gratificación que daba el presidente a las personas que habían votado por él e incluso a las que no habían votado por él, para que en el futuro voten por su partido o por su sucesor. Este sistema de medicina que penetró, vinculado mucho a la política, está también vinculado a la industria y al mercado. Lo más importante fue en un momento en que la mayor parte de la población estaba localizada en áreas rurales, captar ese mercado y evitar fundamentalmente la propagación del comunismo con el Che Guevara, que había llegado a Bolivia y que entre las conquistas más importantes que planteaba la Revolución Cubana estaba fundamentalmente el problema de la salud gratuita, porque en ese momento en toda América Latina la mortandad en los campos era la mayor mortandad que se producía en el mundo entero. Dadas estas circunstancias, el Estado implementó una red de consultorios que se llamaban subcentros para el Ministerio de Salud y dispensarios para el Seguro Social Campesino. En todos los casos, lo fundamental fue la expansión del mercado de medicamentos. Esta expansión del mercado de medicamentos se fundamentaba básicamente en la adicción de parte de los usuarios de los servicios estatales de salud a analgésicos, antibióticos y desparasitantes. A partir de eso, se propagó también más tarde la dependencia en la medida en que fueron aumentando la población de hipertensos, de diabéticos, la dependencia a medicamentos hipotensores o hipoglicemiantes. Estos medicamentos, los antibióticos, los analgésicos, los desparasitantes, los hiperglicemiantes y los hipotensores, prácticamente se llevan la mitad de lo que es el arsenal terapéutico en las áreas rurales. El resto son medicamentos para manejar síntomas. Se creó para complementar esto un sistema nacional de referencia mediante el cual los médicos tenían la posibilidad de referir, los médicos industriales, los médicos de mercado, los médicos científicos se llaman, de referir a sus pacientes a centros de diagnóstico que poseían laboratorios, rayos X, ecosonografía y otras nuevas tecnologías que permitían diagnósticos más certeros. Mientras que en la medicina natural el diagnóstico es básicamente intuitivo. En la medicina cultural el diagnóstico es básicamente sociológico, es una respuesta a una conducta social. En el mercado, en el científico industrial, el diagnóstico se fundamenta en encontrar evidencias del agente causal. En eso se diferencian cada una de las medicinas y a partir de eso vamos a ir estudiando y entendiendo cómo conviven estas tres medicinas y cómo la gente utiliza las tres medicinas en Ecuador para resolver sus problemas de salud. En esta primera charla volvemos a hacer hincapié en que en Ecuador la salud no es el concepto que tiene la medicina industrial del bienestar físico, psicológico y social. La salud para los que están básicamente con una medicina naturalista es la búsqueda del equilibrio, y para los que están con una medicina cultural es la búsqueda del espíritu,
la búsqueda de la espiritualidad. Hay espíritus buenos, espíritus malos, hay daños espirituales, hay conciencia de espíritu. Esa es la diferencia. Muchas gracias.